Buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Cualquiera del Arroyo. Vamos a comenzar con la capacitación de este jueves y vamos a hablar del apalancamiento. Este término que se utiliza mucho en conceptos financieros, lo vamos a aplicar ahora y lo vamos a desarrollar. Incluso vamos a basarnos en un libro muy conocido que habla mucho sobre el apalancamiento, habla mucho sobre ese tipo de temas. Y voy a comenzar con el concepto. El apalancamiento es la habilidad de hacer más con menos. Podemos ver en esta imagen a una persona que quiere mover esa roca, esa piedra grande, y obviamente si lo hace solo, con su esfuerzo, es muy difícil que lo logre. Pero si vemos la imagen a la derecha, y la persona utiliza una palanca, ¿okay? Eso se le llama un instrumento, una herramienta, y la coloca sobre un punto de apoyo, que sería esa especie de triángulo, pues con un esfuerzo menor puede mover esa roca. Entonces el apalancamiento es la habilidad de hacer más con menos. El apalancamiento se utiliza desde un ejemplo de un acto físico, como el que estamos viendo en la imagen, hasta apalancamiento en diferentes campos, en diferentes aspectos, utilizando diferentes herramientas. Entonces, esta noche vamos a hacer un entrenamiento y gran parte de los conceptos se van a tomar de este libro, Retírate joven y rico, del autor Robert Kiyosaki. Es un libro en donde hablan completamente sobre todo lo que tiene que ver con el término apalancamiento. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un resumen en este entrenamiento, en este mini entrenamiento que hacemos los jueves, que les va a servir muchísimo a las personas que han leído este libro. Estoy seguro que va a ayudarles a recordar algunos puntos. Las personas que no, pues por lo menos van a tener, igual tienen que leerlo, ¿no? Es una recomendación, pero por lo menos van a tener un resumen concreto, puntual, que les va a servir como punto de partida. Es esta frase que extraje del libro. La gente que solo trabaja en un empleo o un autoempleo tiene un apalancamiento limitado. Si tú estás trabajando duro físicamente y no estás avanzando financieramente, entonces probablemente tú eres el apalancamiento de alguien más. Ahora vamos a conceptualizar algunos puntos porque no todas las personas que están en la sala están desarrollando el negocio con nosotros y no todas las personas tienen la misma cantidad o nivel de información respecto al tema incluso financiero o al tema del mercadeo en red. Entonces, generalmente se ponen ejemplos del empleo o el autoempleo porque es donde la mayoría de personas, más de un 90% a nivel mundial, operan para generar ingresos mes a mes. El autoempleo se le conoce como un negocio propio, pero un negocio pequeño en donde el dueño es el que prácticamente está involucrado en gran parte del negocio, en muchos casos en todo el negocio. Y si el dueño no está físicamente, no se encuentra físicamente, el negocio desaparece. ¿Okay? A eso se le llama un autoempleo, un negocio pequeño en donde el dueño tiene que estar involucrado. Claramente dice, si estás trabajando duro físicamente, generalmente es el trabajo duro físicamente, por lo general es en un empleo o en un otro empleo, pero sientes que no estás avanzando financieramente, y eso ya es a conciencia y a sinceridad de cada persona, probablemente tú eres el apalancamiento de alguien más. Y muchas veces cuando uno encuentra estos conceptos, empieza a leer este tipo de información, descubre verdades, realidades, conceptos, descubre nueva información de la cual pues totalmente ignoraba en toda su vida, dependiendo de la cantidad de años que tengamos cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, por eso es importante tener la mente abierta a recibir esta nueva información. Siempre nos apoyamos en cierto fundamento, en cierta base, y también hacemos algunas conjeturas con base en experiencias propias, etc., para que uno pueda tomar diferentes opciones, diferentes decisiones. Les vamos a hablar de 4 tipos de apalancamientos que habla el libro. Obviamente es un libro relativamente denso, pero vamos a hacer un resumen muy concreto, ciertos puntos para que ustedes puedan tomar en cuenta. ¿Listo?
Vamos a hablar primero del apalancamiento de tu mente. ¿Sí? Como dice la frase ahí abajo, la mente es la herramienta de apalancamiento más poderosa que tenemos. Absolutamente todo lo que genere nuestra mente va a ser siempre o a favor o en contra de nosotros mismos. Hablaba la otra vez con una persona y le ponía un ejemplo, es un ejemplo clásico que yo observé alguna vez, como algunos de ustedes o muchos de ustedes, en esos canales de tipo Discovery Channel o National Geographic o en algún documental de los animales salvajes ahí en la sabana africana, en la selva, cuando llega un punto en el día, al mediodía aproximadamente, en donde hay un grupo de leonas y más a la distancia hay un grupo de gacelas, y justo cuando pues, ya es hora de cazar, las leonas salen, o una leona sale tras las gacelas y empiezan a correr, y lógicamente van a agarrar a la más pequeña, a la más joven, a la más débil, a la enferma, a la que se rezague, etc. ¿No? Pero una vez que cojan a la gacela, las leonas comienzan a alimentarse y las demás gacelas dejan de correr. Increíblemente se paran tranquilamente y siguen ellas comiendo sus hierbas, etcétera, a pocos metros de las leonas que se están devorando a su compañera, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Porque la naturaleza, pues como sabemos todos, es perfecta y las leonas no están cazando por deporte en absoluto, sino es parte de la naturaleza, es, digamos, el ciclo natural. Pero lo importante es que, como eso es perfecto, las gacelas dejan de correr. Se dice que si en lugar de gacelas fuesen seres humanos los que están en peligro y somos perseguidos por leonas o por leones, nosotros, si agarraran a uno de nosotros y se lo empiezan a comer, los que quedamos seguiríamos corriendo. Eso es lo que dice este ejemplo, ¿no? Y eso es por todo lo que tendríamos en nuestra cabeza, ¿no? Todas las preocupaciones o todas las ideas que no son ciertas, que no sabemos si es que van a suceder, pero que fabrica nuestra mente. ¿Qué pasaría si se quedaron con hambre? ¿Y si quieren atacar a más personas? O etcétera. Y los famosos esques o los famosos easy, y al final seguimos corriendo como locos pensando en cosas que no existen, que no son comprobadas, pero que nos están haciendo, digamos, nos están afectando negativamente. Entonces, dentro del apalancamiento de tu mente, el libro nos habla de dos partes importantes, que son tu manera de pensar, a eso se le llama contexto, es decir, la forma de pensar que tienes, y tus palabras, o sea, lo que sale de tu boca, ¿no? Y generalmente, pues, dependiendo de tu contexto, son las palabras que salen de tu boca, ¿listo? Pero tanto tu contexto, tu manera de pensar, como tus palabras, son palancas. Ya vimos el ejemplo de la persona que está moviendo con una palanca esa roca, y puedes apalancarte de tu mente, puedes apalancarte con tus palabras, puedes apalancarte con tu forma de pensar, para hacer más con menos. Pero si tú no desarrollas eso, si tú no desarrollas tu manera de pensar, si no la cambias de manera positiva, de manera optimista, o tus palabras, obviamente no estás utilizando el apalancamiento, no estás logrando hacer más con menos. Y por eso tal vez vas a sufrir muchos estragos, y no solamente hablo en el aspecto financiero, que es a lo que se refiere este libro, sino en la vida misma, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplos, que es mejor explicarlo así. Si hablamos del contexto, formas de pensar, si hablamos, empecemos con lo que el libro refiere, ¿no? Hablemos del tema del dinero. Hay personas que piensan que el dinero es algo negativo, que el dinero transforma negativamente a las personas, que el dinero es causante de rupturas de amistades, de relaciones, de discusiones en las mesas, tal vez por lo que uno experimentó o lo que pasó en su familia, que el dinero atrae inseguridad y temor porque ya te van a robar, te van a secuestrar, que el dinero está relacionado a corrupción o a gente que lo hizo de manera
con codicia o robando, lo que sea. Entonces, si tú crees eso del dinero, si crees que el dinero es un problema, si crees que el dinero es algo negativo, tu mente, tu contexto, tu forma de pensar está alejándose o está trabajando de manera inconsciente, ojo, ¿eh? Porque eso ni siquiera tú lo puedes, digamos, observar conscientemente, está trabajando para que tú te alejes del dinero, para que tú no estés cerca de una prosperidad económica, hablando netamente de la parte económica. Obviamente lo mismo va a pasar para cualquier idea que tú tengas. Si crees que el amor es algo negativo, que solo te hace sufrir, etcétera, vas a estar alejado. Si crees que todos los hombres son iguales, si es que tú eres mujer, o viceversa, si tú eres hombre, crees que todas las mujeres son iguales, ¿por qué? Porque tuviste una o dos experiencias negativas, por supuesto que solamente vas a atraer eso. Es decir, no se trata de un tema de algo mágico que atraes como un imán. No, no, no. Vamos a explicar esto de una manera un poco más biológica y científica. Lo que sucede es que si tú, por ejemplo, ¿no? Si tú solamente te pones a pensar antes de salir de tu casa en un auto rojo, en el color rojo y en vehículo rojo, y haces un ejercicio de concentración, cuando salgas durante ese día que estés fuera, en la calle, tu mente va a reaccionar de una manera distinta al ver vehículos rojos que al ver a los demás vehículos, porque tú te sugestionaste, te preparaste, vamos a ponerte, fue una predisposición que tú hiciste con tu mente para de alguna manera estar más atento a los autos rojos. Y por eso es de una manera consciente, ¿no? Cuando eso es inconsciente, de ahí nacen las frases místicas de las personas que dicen, no sé por qué, ahora que quiero comprarme un auto rojo, solamente veo autos rojos. Obviamente, es porque así funciona la mente. Entonces, es importante que cambies tu manera de pensar hacia pensamientos que sean, digamos, positivos o que sean optimistas respecto a las diferentes cosas que tú quieras lograr conseguir. En lugar, por ejemplo, de pensar que el dinero es algo negativo o que el dinero destroza amistades, puedes pensar que el dinero solamente es un instrumento o una herramienta y dependiendo del desarrollo personal de cada persona, va a amplificar, es como un amplificador que va justamente a amplificar lo que es una persona. Si la persona ya de por sí es una persona corrupta, si la persona es una persona mala, negativa, es una persona delincuente, estafadora o lo que sea, y tiene dinero, va a hacer mucho más ese tipo de cosas porque ahora tiene más capacidad. Si la persona ya es una persona evolucionada, sabe invertir, sabe distribuir, sabe organizar su economía, es una persona que, no sé, le gusta apoyar organizaciones benéficas, de por sí es una persona buena, qué sé yo, y sabe manejar el dinero, cuando el dinero le llegue a esa persona, o si es que le llega, va a hacer más de esas cosas positivas, buenas, con el dinero, con formas de pensar. Tú decides, tú tienes que decidir qué contexto o qué forma de pensar quieres respecto al dinero, porque obviamente sabemos que todos nosotros somos productos solamente de nuestras creencias y las creencias se van inyectando en el cerebro, en la mente, desde que estamos en el vientre materno, ¿okay? Desde que estamos en el vientre materno. La buena noticia es que una vez que alguien se hace consciente de eso, ya de adulto, puede cambiar. Hay técnicas, hay herramientas, hay procesos para empezar a reprogramar tus creencias. Y no se trata de ir en contra de creencias, por ejemplo, religiosas o creencias, no sé, de idealismos o de política o de cosas. Todo eso se puede cambiar. Solo tienes que ponerte a pensar en algunas cosas o algunos detalles interesantes, muy simples. Por ejemplo, ¿no? Nunca ser extremista. Cualquier extremo es negativo, es dañino. Cualquier extremo es enfermizo. Cualquier extremo es fanatismo. Toda creencia, por ejemplo, siempre debe hacerte sentir bien, es decir, con energía, positivo, optimista. Si una creencia te mantiene de miedo o te mantiene con miedo, con temor, te mantiene siempre
siempre prevenido, si una creencia te mantiene como que siempre culpable o siempre cohibido, o lo que sea, eso no está bien, palabras sencillas. Entonces tienes que empezar a acumular información y darte cuenta que realmente tu mente puede ser una herramienta de apalancamiento para hacer mucho más con menos, comenzando por empezar a trabajar en tus pensamientos respecto a ciertas cosas, no solamente al dinero. ¿Okay? Igual con las palabras. Las palabras, como dice una frase, ¿no? Mientras tú hagas una aseveración, ya el cerebro y la mente se cierran. Pero si tú haces una pregunta, la mente comienza a trabajar. Ejemplo, si tú dices, no, muy caro, esto yo no puedo pagarlo, ya tu cerebro se cerró. No hay forma de que puedas maquinar o pensar o trabajar para poder lograr conseguir X cosas, si hablamos de un tema de costos. Pero si tú dices, ok, esto es más costoso de lo que pensaba, entonces tengo que ver la forma, o quiero saber cómo podría lograrlo, cómo podría conseguirlo, el cerebro comienza a funcionar. ¿Ok? Tuviste una mala experiencia en un negocio, me estafaron, perdí, me robaron, son aseveraciones, son declaraciones. Si tú dices eso, tu mente se cerró, no hay más que hacer. Ya está, es lo que acabas de definir, acabas de colocar ahí la estaca final. Pero si tú dices, a ver, me fue de una manera, digamos, me fue mal en este negocio, pero de esta experiencia negativa, ¿qué puedo aprender? ¿Qué fue lo que no vi? ¿Qué fue lo que debí saber? ¿Qué aprendí de esto? Ahora, ¿qué es lo que sé? ¿Qué voy a hacer la siguiente vez? Sé que tropezar es parte del proceso, etcétera. O sea, si tú te pones a hacer preguntas, la mente se abre. ¿Okay? Hay una frase que dice, tú atraes lo que eres. ¿Okay? Lo que eres, no lo que quieres. Por eso mucha gente sueña con muchas cosas materiales y no materiales y nunca se realizan. A veces algunos hasta siguen la secuencia, los que han visto El Secreto, han leído ese tipo de libros, la ley de la atracción, etcétera, y piensan que solamente con un deseo ardiente ya vas a empezar a hacer que el universo se empiece a trabajar de maneras cósmicas y suceda algo, y así no funciona. ¿Y cuántas veces me he encontrado con personas que me han dicho, Jorge, yo puse mi cartulina, mi mapa de sueños, coloqué ahí, no sé, el auto que quería, o la casa, o la persona, o lo que sea? Si hablamos de los rangos o del negocio, puse tal rango, etcétera, y nunca, o sea, la cartulina está amarilla, ya se rompió, ya han pasado no sé cuántos años y no lo veo comprar ni siquiera, no sé, una llanta del vehículo. Entonces, es porque una cosa es comenzar con saber qué es lo que quieres, lo cual sí es correcto, es como un primer paso, que para eso hay todo un trabajo, porque hay mucha gente que todavía no sabe cómo encontrar qué es lo que quiere, y de ahí comenzar a hacer un plan, y de ahí comenzar a poner acción, y de ahí levantarse frente a los tropiezos y ajustar el plan y la estrategia, y etcétera. Hay todo un proceso, hay que trabajar. Entonces, hay muchas personas que no entienden esa parte, ¿no? Primero hay que, como decíamos en alguna frase que siempre tenía yo, hay que tomar conciencia, o sea, trabajar en tu mente, alimentarte de información, entender, saber cómo va a funcionar esto, qué es lo que pasa, especialmente en los negocios. Si tú vas a invertir en un negocio, tienes que nunca inviertas en un negocio que no entiendes cómo funciona. La mayoría de gente hace eso. Un amigo me dijo que ponga canchitas de pulito, un primo dice que está poniendo, no sé, maquinitas no sé dónde, y que la típica pregunta que me hacen, ¿qué crees? ¿Será buen negocio? Están vendiendo un terreno no sé en qué distrito o en qué lugar. ¿Será buen negocio? O sea, la gente está perdida. Así no funciona. Lo más probable es de que, como me enseñó alguien hace años, no existe inversión riesgosa. El riesgoso es el inversionista, porque no sabe un pepino de lo que está hablando y va a entrar al negocio. Entonces, trabajar en la mente para que sea una palanca y pienses de manera exponencial y hagas mucho más con menos si tan solo empiezas a cambiar tu forma de pensar con nueva información y la forma en la que tus palabras empiezan a generarse, ¿no? Si todos los días tú solamente, sin que tú lo quieras, o sea, digamos que es parte de una rutina, si todos los días estás recibiendo información, ya sea de la tele, que es algo muy común, ya sea casi ya poca gente lee el periódico, del Facebook, que sería el nuevo periódico para mucha gente, y todos los días estás leyendo, digamos, puro meme, no tengo nada contra los memes, o puro meme,
o pura novela, o puro entretenimiento, lo cual no tiene nada de malo, pero si todos los días solamente recibes esa información, ¿qué crees que va a salir de tu boca? Solamente lo que ha entrado. ¿Ok? Es muy simple eso. Lo que entra por tus ojos, por tus oídos, se procesa en tu mente y sale por tu boca. Entonces, ¿qué estás metiendo por tus ojos, por tus oídos? Por eso a veces la gente se burla cuando hay personas que escuchan audios de esos que tienen mensajes, digamos, empoderantes o motivadores, lo que sea, pero sin darse cuenta eso, de alguna manera está trabajando de manera subconsciente en las personas. Lo que pasa es que mucha gente no lo va a notar después de la noche a la mañana. Entonces, el apalancamiento de tu mente, el primer apalancamiento que tenemos que utilizar, saber utilizar la mente como una herramienta para apalancarnos y poder hacer más con cambiando nuestra forma de pensar y cambiando nuestras palabras, mejorándolas, entendiendo el porqué y todo lo que acabo de explicar. Vamos a terminar esta primera parte con una frase del libro en esta primera parte que tiene varios capítulos. La razón por la que la mayoría de las personas no hacen lo que pueden hacer es porque no tienen un porqué lo suficientemente fuerte. Una vez que encuentras el porqué, es más sencillo encontrar tu propio cómo para lograr lo que quieres. Ahora, ¿qué significa esto? Las razones. ¿Cuáles son las razones que tienes para hacer algo que tú quieres hacer? Si las razones no son fuertes, no son poderosas, no te van a mover. Por más que quieras intentar hacer algo, te vas a aburrir. Al primer tropiezo lo vas a dejar, vas a perder el interés, las ganas. Tú tienes que encontrar a cada cosa que quieras lograr una razón poderosa, un porqué. Y eso no siempre, es más, si fuese un tema de dinero, que muchas veces la gente entra al negocio por el dinero, hasta ahí es un punto de partida, pero ahora a ese dinero tienes que darle un significado, ese dinero, o tal monto, ¿no? No, pagar, no sé, la universidad de mi hijo, o no sé, poder terminar de pagar la hipoteca en mi departamento, o poder hacer ese viaje soñado a mis padres antes de que se mueran, o no sé, algo que a ti te mueva. Yo estoy poniendo ejemplos nada más sencillos, pero si tú no lo encuentras y constantemente, cada 3, cada 6 meses revisar para actualizar o hacer unos ajustes a esa razón, a ese porqué, vas a perder el interés, vas a perder las ganas cada vez que aparezca un obstáculo o cada vez que aparezca algún tropiezo dentro del proceso, que es lo más normal, que es lo natural, que es la forma en cómo funciona un proceso de lograr algo, cayéndose, tropezando. ¿Okay? Entonces, a veces las personas lo primero que quieren saber es el cómo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? Trabaja más en encontrar una razón poderosa y créeme que eso, como te va a motivar, te va a mover a la acción. En esa acción que vas a tomar está el aprender el cómo, porque vas a tener ganas de aprenderlo. Si hablamos, por ejemplo, del negocio, para no salir del tema que hacemos nosotros, que es el negocio de stream, hoy día hablaba con alguien y le decía, es increíble que a veces hablas con personas que están más de un año en el negocio, teóricamente, ¿no? Porque nadie sabe qué están haciendo o qué no están haciendo, y si tú les dices, oye, ¿cuánto, no sé, qué significa QB o CB? ¿O cuál es la estrategia para 4 estrellas? ¿O cuáles son los requisitos para hacerme 6 estrellas? Y no lo saben, o sea, no saben el cómo, no saben cómo se hace eso, ¿no? Entonces, eso ya es un indicio, por más que ellos digan que tienen un porqué, que su porqué no es poderoso, porque en ningún momento los impulsó a tener la curiosidad, a tener el interés, ya ni siquiera voy a decir curiosidad, de saber cómo funciona tu negocio, de leer algo, no sé, del producto, para que también lo sepas, no porque tengamos que ser médicos, nutricionistas, ni nada que ver, sino por saber cuánto más o menos genera un 4 estrellas, un 5 estrellas, cómo puedo generar, no sé, $3,000 al mes, $1,000 al mes, $500 al mes. ¿Cuáles son los porcentajes? ¿Cómo funcionan los bonos? ¿Cómo paga cada bono? Etcétera. Entonces, cuando uno tiene el porqué, ya el cómo está inmerso.
por consecuencia, vas a encontrar el cómo. A eso se refiere esto, ¿no? Yo estoy haciendo un ejemplo con el negocio, pero si hablamos de algo general, como dice el libro, entonces no te enfrasques mucho cuando quieres lograr algo en encontrar el camino perfecto, porque no lo vas a encontrar. Pero cuando tienes las razones, digamos, adecuadas, poderosas, créeme que tú mismo vas a encontrar varios caminos incluso para ayudar. ¿Okay? Segunda parte, son 4 partes de este libro. ¿Okay? Estoy haciendo un súper resumen. El apalancamiento de tu plan. Una vez que has trabajado en tu mente para que tus palabras, tu forma de pensar, tu contexto empiece a cambiar y te pueda, digamos, catapultar de otra manera, puedes utilizar eso como una palanca, ahora viene la parte del plan. ¿Qué dice ahí? Sin importar qué tan buena persona seas, si quieres ver un atardecer y vas hacia el este, simplemente nunca lo conseguirás. Ojo que esta frase es poderosa, no es del libro. Me nació esta frase porque se la escuché hace unos años cuando me entrené con Tony Robbins, y de hecho que me caló muchísimo porque tenía mucho sentido común. A mí me encanta cuando encuentro cosas con sentido común. Y dice lo siguiente, ¿no? Sin importar qué tan buena persona seas, es decir, puedes ser una súper buenísima persona, puedes ser inteligente, puedes ser fuerte, puedes ser rápido, puedes ser talentoso, puedes ser atractivo, puedes ser lo que tú quieras. Si tú quieres ver un atardecer y te vas hacia el este, hago la aclaración, los atardeceres solo ocurren en el oeste, el sol se pone solamente en el oeste. Entonces, si tú quieres ver un atardecer, pero te vas hacia el este, nunca, pero nunca de los nunca vas a ver un atardecer. No importa si eres una súper buena persona y tienes todas esas cualidades, o tienes todas las habilidades. Por eso la importancia de hacer un plan, ¿ok? Sin una estrategia, sin la estrategia correcta, seas quien seas, hagas lo que hagas, nunca vas a lograr algo. Y muchas personas hacen todas las declaraciones, ponen sus mapas de sueños, leen libros, van a seminarios, hacen sus ejercicios, no sé, algunos hasta se certifican, ahora que está de moda el ser coach de lo que sea. Entonces, pero pasan 2, 3, 4, 5 años y no lograron absolutamente nada, porque no tenían un plan, una estrategia que encima esté súper revisada y sea viable, con sentido común para llegar a ese lugar. Dentro de esto del apalancamiento del plan tienes que entender algunos puntos que menciona el libro, por ejemplo, el valor del tiempo, ¿no? ¿Cómo puedes apalancar tu tiempo, hacer más con menos? El mercadeo en red ayuda muchísimo en eso, pero lo voy a dejar para el final, el tema del mercadeo en red con el tiempo. Pero tú tienes que darte cuenta, ¿no? Si la excusa más grande para todo es el tiempo, la mayoría de personas dicen, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. Algunos son conchudos o frescos, ¿no? Porque sé que hay personas que no todas son de Perú. Es un término como que son frescos, conchudos, ¿no? Y dicen, el tiempo pasa rápido, ¿no? ¿No será que tú eres muy lento más bien? Entonces es una forma diferente de pensar. Ahí te has ido trabajando en el contexto, ¿no? Entonces, y en las palabras, ¿no? Si tú vas a seguir diciendo que el tiempo pasa rápido, date cuenta que inconscientemente te estás excusando. Cuando la gente es impuntual, por ejemplo, y le echa la culpa al tráfico, acá en Lima, o sea, no hay forma de que yo les crea. Además, yo que vivo en Lima menos de 3 años, y hay gente que vive 30 años y sigue diciendo el tráfico, por favor, o sea, asumir responsabilidades, ¿no? No fue el tráfico ni fue el tiempo, fuiste tú. ¿Okay? Entonces, dentro del plan tienes que ver de qué forma puedes hacer más con menos tiempo. Escuchaba unas frases de este actor y también se metió a la política, Arnold Schwarzenegger, el Terminator, que todos lo conocen por eso, y en varias de sus conferencias él siempre dice, porque repite sus mismas reglas que lo llevaron al éxito, lo que ha hecho. Y claramente decía, él siempre decía, bueno, dentro de las 24 horas hay que dormir 6. Y cuando decía eso, todo el mundo le decía, pero Arnold, lo normal, lo saludable es dormir 8. Y él decía, ok, entonces duerme más rápido. Ah, bueno, como broma, ¿no? Pero él decía, es que yo no podía perder ni un solo minuto porque yo sabía el valor del tiempo, ¿no? Muchos de nosotros perdemos muchísimo tiempo en muchas cosas y tú sabes cuando estás perdiendo el tiempo. No solamente se trata de decir, no veas tele porque vas a perder el tiempo. Sí, pero ¿qué tal si el ver tele es porque en ese momento
eso te está haciendo bien y está siendo productivo para ti. Solo tú lo sabes, obviamente, ¿no? Porque si te vas a mandar con una serie de Netflix y vas a perder, no sé, 4 meses viendo todos los capítulos, pues, y no te sirvió de nada porque encima viste la serie de los muertos vivientes, o sea, no quiero criticar ninguna serie en especial ni nada, pero a mí también me gusta a veces ver televisión o ver Netflix o ver cable, lo que sea, pero encuentra algo, ¿no? Yo hasta cuando busco una serie, yo tengo una serie que es una serie de abogados que la veo en Netflix y para mí es como un entrenamiento de negociaciones y hasta me ha servido muchas veces para cerrar negociaciones y no hablo solamente de street, de negocios que tengo donde obviamente la inversión es 10 o 20 veces más que en street, ¿no? Pero nuevamente va a depender de ti. Por último, te puede hasta desestresar tal vez, pero que tú sabes que no estés perdiendo el tiempo. Entonces, el tiempo es parte de lo que tienes que tener en tu plan como una palanca o como una herramienta de apalancamiento. Otra herramienta dentro de tu plan es el poder de la visión, es decir, la vista es una función de los ojos, eso está clarísimo, pero la visión es una función de la mente. Algunos dicen de la mente y el corazón, ya métele si quieres el corazón más, pero visión significa que tienes que ver con tu mente, ¿ok? Es decir, tienes que ver más allá del presente. Tienes que ver y de manera optimista. Siempre recuerda la frase, espera siempre lo mejor, ser optimista, pero prepárate para lo peor, no seas ingenuo. Es muy diferente ser optimista que ser ingenuo. Entonces, tienes que trabajar en la visión y la visión se alimenta con información. Tú no puedes tener visión de algo si no tienes información de algunas cosas. Cada vez que escucho personas que me dicen, no, es que tengo miedo de presentar, tengo miedo de hablar, tengo miedo de contactar, o tengo vergüenza, o tengo roche, o no sé, algunos son mucho más detallistas, no tengo un no sé qué para presentar, bueno, es la misma vaina, tengo miedo, lo que sea, o alguien me dice, Jorge, estas personas o esta persona aún tiene miedo porque ya tuvo una mala experiencia, o porque no sabe cómo hacer, o porque le han contado que así, que lo van a rechazar, lo que sea. Todo eso es porque no saben qué decir, no saben por qué decirlo, no saben cómo decirlo y no saben lo que tienen entre manos. O sea, no saben, o sea, desconocimiento. ¿Cómo se borra eso? Con conocimiento. Si tú no valoras algo y no hablas con seguridad de algo es porque no sabes de qué estás hablando. Es así de simple. Y qué interesa si tú eres una persona que por ciertas habilidades personales arranca firmando, no sé, 20, 30 personas en los primeros 2 meses, o tú eres una persona que no tiene esas habilidades personales y tienes miedo hasta de hablar con el espejo. Ambas personas, la que se firmó a 20 el primer mes o la que no firmó a nadie en 2 meses, en el tiempo, porque esto es un negocio para el tiempo, en el tiempo ambas pueden desaparecer del negocio y se los firmo si es que ninguna de las dos se prepara y empieza a educarse. ¿Okay? Porque la que firmó 20 personas en los 2 primeros meses, sí, generó un poco más de dinero de una sola vez. La clave no es lograr $5,000 el primer mes y ya seas un rey. La clave es lograr $1,000 todos los meses por 20 años. ¿Me dejo entender? La clave es ser consistente. Eso es lo que tienes que lograr en tu plan con el poder de la visión. Otro ingrediente, otra herramienta del apalancamiento de tu plan, espero que estén tomando nota, es la integridad. Ya que les estoy haciendo un resumen cortito de un libro muy grande, ¿no? La integridad quiere decir, la integridad no tiene nada que ver con la moral. Ese es otro concepto totalmente equivocado que no. La integridad tiene que ver con la palabra íntegro, pero de completo. Integridad es ser completo, es decir, ser coherente, ser congruente con lo que dices y con lo que haces. ¿Ok? Es como una mesa de 3 patas se sostiene, una mesa de 2 patitas se va a caer. Completo es con 3 patitas, con 4 patitas. Integridad. ¿Listo? Ser íntegro. Hacer lo correcto siempre va a ser lo correcto. Otro de los puntos que tienes que tomar en cuenta es el proceso. Un plan va a tener un proceso, va a tener un punto A de partida y un punto B de llegada. Y va a tener unos pasos o unos objetivos. ¿Okay? Y cada paso, para llegar a cada paso, va a haber un proceso y ese proceso va a estar acompañado probablemente de retos, de caídas, y tienes que aprender a hacer los ajustes. ¿Ok? Y claramente el plan
es una herramienta de apalancamiento porque con un plan llegas mucho más rápido a donde quieres llegar. Es como la imagen que coloqué ahí, ¿no? Es el típico laberinto, que todo el mundo conoce que es un laberinto, y si tú no lo pudieras ver desde afuera como lo estás viendo ahí, o incluso viéndolo, y tú arrancas sin hacer un plan, vas a quedarte un buen rato dando vueltas ahí adentro. Pero si tú trazas un plan en donde ya estás pintando la salida o la llegada, probablemente te estás apalancando, vas a ser más eficiente con menos esfuerzo, ¿ok? Hacer más con menos. Frase del libro para esta segunda parte: para millones de personas es más seguro quedarse atoradas en el contexto, la ropa y las colecciones de sus padres y en el pasado. Esa es la razón por la que más del 50% de la población se retirará en o cerca de la línea de la pobreza. Ellos suben al tren lento y viajan en él hasta el final de su vida, todo conforme al plan. Si hay alguien que piensa que no tiene un plan, está siguiendo el plan de este conformismo o esta mediocridad invisible, ¿ok? De una rutina, digamos, las rutinas no son malas, ¿eh? Es más, hay que tener rutinas, pero a veces tiene rutinas, como se dice, de poder, o rutinas que te están desgastando, ¿no? Entonces hay gente que está en ese tren lento de una vida que prácticamente parece que uno está muerto en vida. A todos nos ha pasado, algunos vivimos por etapas eso, algunas personas están en eso, pero financieramente hablando, muchas personas no se proyectan. Si una persona hoy tiene 20 años, que seguro en la sala hay alguien de esa edad, ayer hablaba con una persona con la que estábamos invirtiendo en unas raíces y le decía, él tiene 30 años de edad, yo tengo 40, le decía, cuando una persona tiene 20 años y se le hace un plan de 30 años, o sea, para sus 50, no le va a motivar, no le va a motivar. Cuando una persona tiene 30 y le hace su plan para sus 60, no le va a motivar, no va a poder ponerse en esa postura, si hablamos de un largo plazo, ¿no? Pero tarde o temprano va a llegar. La expectativa de vida hoy en día es mínimo llegar a 80 años. Algunas personas pasan eso, obviamente. Y no estoy hablando que te dé cáncer o que te atropelle un camión o lo que sea. Esos son temas, digamos, circunstanciales, sino de manera general, la expectativa de vida. O sea, si hoy tienes 30, pues te quedan 50 años. ¿Qué vas a hacer con eso? Si tienes 40, como yo, nos queda 40 años. ¿Qué? Porque tarde o temprano vas a llegar a esa edad. ¿Listo? Entonces, ¿qué estás preparando, no? ¿O estás tirando ya la toalla? No te quedes enganchado en ese pasado o arrastrando por lo que tus padres pasaron y pensando que es lo que tú tienes que pasar. Con esa misma mentalidad, con esas mismas experiencias, que generalmente, pues en la mayoría de personas que no son exitosas, arrastran de generaciones no exitosas. ¿Okay? Entonces, de alguna manera formas parte de un plan, pero un plan que ni siquiera tú sabes que estás siguiendo. Vamos a la número 3, la parte 3 del libro, dice el apalancamiento de tus actos. Y acá se habla de la toma de acción. Hay una frase de Buda que me encanta muchísimo y la puse aquí. Si quieres conocer el pasado, entonces mira tu presente, que es el resultado, en vez de mirar las cartas del tarot. Si quieres conocer tu futuro, mira tu presente también, que es la causa. O sea, si hoy tú sigues haciendo lo mismo, tú sabes lo que estás haciendo ahorita, ya sabes qué va a pasar, por lo menos financieramente, contigo en 5 años. No te puedes quejar. Si hoy te lamentas que hace 5 años debiste hacer algo y solamente vives quejándote y lamentándote, de acá 5 años vas a estar igual. No, vas a estar peor. Ya no puede ser que estés igual. No hay que tener una bola mágica para saber eso. Bueno, este apalancamiento de tus actos se enfoca específicamente en la palabra hábitos. Ya hay hábitos de todo tipo, ¿no? Pero son hábitos, obviamente, en positivo. Porque todos tenemos hábitos, pero negativos, ¿ya? Y puse esta imagen que la encontré, me pareció muy práctica, si quieren ahí pueden copiarla, de 6 pasos para crear hábitos, ¿no? Dice, empieza poco a poco, para empezar. O sea, cuando a veces le decimos a las personas, mira, es importante que desarrolles aquí el hábito de leer, por ejemplo.
ay no, qué flojera, que no me gusta, que no sé qué, escuchar audios o audiolibros si quieres, no lo sé, o lo que sea, pero no comiences pues tratando de terminar el libro en 2 días. Por más que te enganche a la lectura, no estás desarrollando el proceso de un hábito. Siempre decimos a la gente, toda la parte de autoentrenamiento, o sea, la que es tu responsabilidad, tienes que empezarla con 5, 10, 15 minutos. Eso es poco, pero en la consistencia, si lo haces todos los días, repito, todos los días, si vas a leer 5 minutos o 10 minutos, hazlo todos los días, por un mes, luego por 2, por 3, luego aumentarás, etcétera. Y no se te ocurra, digamos, romper esa consistencia porque es el cumpleaños de alguien, porque es el día de la madre, o porque se casa alguien, o porque tienes que bautizar a tu hijo. ¿Por qué? Porque son actividades de 5, 10 o 15 minutos. Entonces no pueden existir excusas para que no las hagas, si es que quieres crear un hábito. Pero no es fácil crear un hábito. ¿Eh? 2, fuera excusas. Es decir, define un plan. 3, crea recordatorios y avisos. Desde, no sé, esas notitas que puedes dejártelas en diferentes lugares para hacerte recordar que tienes que crear ese hábito, hasta otro tipo de recordatorios en tu celular. Puedes poner en tu fondo de pantalla ahí tu lista de plan para que cada rato que veas, ya que siempre miramos el celular, estén ahí los más importantes. 4, crea rituales, es decir, crea ciertas rutinas pequeñas que te hagan recordar que tienes que hacer esos hábitos, o que sean parte incluso de tus hábitos. 5, control del progreso, lleva un marcador, a veces no solamente un calendario, sino poner una hoja en blanco y decir, no sé, voy a hacer esto 30 días seguidos, y de pronto estás viendo que ya el calendario tiene 25 aspitas, palomitas, X, como quieras llamar, a checks, ya te empieza a motivar y dices, no, y justo el día 26 tenías ganas de flojear y miras todas las X o todos los checks del calendario y dices, no puede ser, voy a madurar eso, como sea, lo tengo que hacer ahora, ¿no? Y obviamente celebra tus logros. No digo que te la pegues, ¿ah? No vas ahora, estás creando un hábito de organizar tus finanzas y en celebra tus hábitos revientas la tarjeta de crédito, ¿no? O sea, con coherencia, pues. Celebra quiere decir premiate, ya sea con, no sé, algo material que tú quieras comprarte, que te pueda servir para ti, que te estés premiando a ti, te estés honrando a ti, o tal vez un momento especial, ya sea tú con tu pareja, no lo sé, una cena, un pequeño viaje puede ser, si todavía estás empezando con el tema económico. O sea, celébrate con algo, ¿ok? Hay mucha gente que no se celebra, y eso también es algo que no refuerza el cambio de contexto y la creación de hábitos. Ahora, hay hábitos que son mucho más, digamos, que el libro menciona, mucho más pegados al tema de negocio, ¿no? Como es, por ejemplo, ¿no? Lo dice el libro habla mucho de contrata a un contador, crea un equipo de negocios, mantente en constante expansión de tu contexto y tu contenido, o sea, de lo que entra en tu cerebro, de lo que entra en tu mente, mantente creciendo, estate dispuesto a fracasar, entiende qué es el fracaso, entiende qué es el rechazo. En el caso de nosotros, aprende a digerir el rechazo y aprende a escucharte a ti mismo, o sea, a desarrollar la bendita intuición. Entonces, esos son hábitos que puedes ir desarrollando ya más, digamos, ligados al tema de un negocio. ¿Okay? Hay una frase también que me gusta mucho en este tema de las personas que empiezan a compartir información o que empiezan a enseñar, ¿no? Y es algo que yo lo tengo como una responsabilidad muy grande, porque a mí me pegó mucho esta frase, ¿no? Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Repito, quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Hoy en día hay demasiados enseñadores, por no decir otra palabra, en diferentes aspectos. Y de pronto pasan 2, 3 meses y ya no están enseñando nada, porque no están aprendiendo nada. Hay que ser constantes, hay que ser coherentes. Si te atreves a enseñar, nunca debes dejar de aprender. ¿Listo? También los hábitos respecto a tu dinero, ¿no? Y ahí nos habla un poco más de temas más, digamos, financieros específicos, como el apalancamiento de los bienes raíces, el apalancamiento de la bolsa de valores, el apalancamiento de un negocio tipo corporación, negocios grandes. Ya esos temas son un poco más, digamos, complejos,
No voy a entrar en eso en este momento, porque no es una charla específicamente financiera, solo quiero que entendamos el concepto de apalancamiento, de palanca, y por lo menos entender que todo comienza en tu mente, luego tienes que trazar un plan con todos los detalles que hemos hablado y después poner acción, ¿no? Y la acción tiene que ver con los hábitos. Si no desarrollas hábitos inteligentes, ya sea para cualquier objetivo que quieras lograr, pues no va a suceder absolutamente nada. Frase del libro: hay hábitos que te hacen rico y hábitos que te hacen pobre. La mayoría de las personas son pobres porque tienen hábitos pobres. Si quieres ser rico, lo único que tienes que hacer es prepararte para tener hábitos ricos, ¿ok? A veces yo busco dentro de las biografías de personas hoy exitosas, que viven y existen hoy, no personas que ya fallecieron y nada que ver, y siempre busco saber cómo son sus rutinas, ¿no? Sus rutinas, digamos, de vida. Y créanme que la gente, ya ni siquiera voy a decir exitosa, porque ya ese tema está tan manoseado que prefiero decir, la gente que yo busco y de la que yo aprendo y busco información, a los que yo les llamo mis entrenadores, son personas de alto rendimiento. Y no me refiero solo a deportistas, estoy hablando de los negocios, son personas de alto rendimiento. ¿Ok? Esa es una nueva forma de llamar, es un nuevo grupo de personas a las que yo sigo. En inglés le dicen high performance, de alto rendimiento, de alto desempeño. Y ese tipo de personas tienen hábitos radicalmente diferentes, pero irónicamente o causalmente diré, entre ellos los hábitos son muy parecidos, pero son radicalmente diferentes a los que tenemos nosotros. ¿Eh? Radicalmente, y por eso no somos personas de alto rendimiento. Y no solamente hablo de salud o de dinero o de relaciones, en muchos campos de la vida. ¿Okay? Entonces tratemos de buscar ciertos hábitos de personas que sabemos que tienen tal vez lo que estamos buscando o que llegaron hacia donde queremos ir nosotros. Y la última parte del libro nos habla del apalancamiento del primer paso. Hay una frase que me gusta mucho que dice: el primer paso no te lleva a donde quieres llegar, obviamente. El primer pasito no te va a llevar justo a la meta final, pero te saca de donde estás. Por ejemplo, esta frase que está aquí es una forma optimista de ver las cosas, es una forma optimista de ver el concepto del primer paso. Porque acuérdense que solamente existen personas con mentalidad optimista y personas con mentalidad pesimista. No existe la mentalidad realista, porque tú puedes ser realista optimista o puedes ser realista pesimista. Este mundo es binario, no hay medias tintas en ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, el primer paso es lo que mucha gente no quiere dar por miedo. Y nuevamente, el miedo es desconocimiento, el miedo es estar en un cuarto oscuro, no saber qué hacer, por dónde caminar. Por eso tienes miedo, porque no sabes. Cuando ignoras algo, por lo general tienes miedo, ¿ok? O cuando ya tienes insertada una creencia de algo negativo que te va a pasar con eso. Llámese una mala experiencia, ¿ok? Entonces, mucha gente no quiere dar el primer paso en cualquier tipo de cosas. ¿Por qué? O tiene una mala experiencia ya insertada, llámese un trauma, llámese el miedo a algo, o porque simplemente desconoce lo que tiene que hacer, no sabe lo que tiene que hacer, no cree, entonces por eso también tiene miedo a dar ese bendito primer paso. Frase respecto al primer paso: mi padre rico decía, el primer paso es decidir en qué tipo de mundo quieres vivir. ¿Quieres vivir en el mundo de los pobres, de la clase media o de los ricos? Y Robert Kiyosaki le preguntó, ¿acaso la mayoría de las personas no elegirían vivir en el mundo de los ricos? No, dijo mi padre rico. La mayoría de las personas sueñan con vivir en el mundo de los ricos, pero no dan el primer paso. Y eso es lo que decide. Una vez que decidas, todo cambiará en tu mundo. Y una vez que tú tomas conciencia, o sea, que empiezas a informarte y a saber cómo hacerlo, encuentras el plan, armas todo esto, tienes que tomar ahora una decisión. Por eso dice, una decisión lo cambia todo. Si tú decides que vas a ir a un lugar y ya decidiste con toda la conciencia que tomaste, ahora sí tomas acción, ¿ok? Y das el primer paso. El primer paso es tomar acción, así de simple, ¿ok? Ahora vamos a irnos, esto ya no está en el libro, ¿ok? Esto ya no está en el libro, pero quise seguir yo la secuencia. Esto es algo que yo, ya para terminar, preparé para ustedes,
que es el apalancamiento del mercadeo en red. Ojo, en la parte del apalancamiento de tu plan, Robert Kiyosaki, en ese libro, que no es un libro de mercadeo en red, habla también del poder del mercadeo en red, de las redes de mercadeo, como parte de un plan para apalancarte justamente en tiempo y en esfuerzo. Miren, una de las cosas que la mayoría de gente, digamos, fuerte financieramente, hablemos de la parte del dinero, tiene como regla es el apalancamiento. Y el apalancamiento en temas de dinero se da o en tiempo de otras personas o en dinero de otras personas. ¿Listo? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de dinero de otras personas, es cuando tú creas un fondo de inversión. Muchas personas ponen un dinero que tú no lo tienes, pero que tú sabes qué hacer con él y ellas no, y te apalancas de todo ese dinero para lograr un objetivo en el cual todos salen ganando y tú también, pero tú no pusiste un centavo. Claro, tienes que tener ciertas características para eso, pero el mercadeo en red se basa en la parte de tiempo de otras personas, y el tiempo, obviamente estamos hablando de un tiempo de calidad, o sea, del esfuerzo. ¿Listo? Como dice ahí, un sistema de mercadeo en red que por lo regular llamo franquicia personal, es una forma muy democrática de crear riqueza. Es muy importante que veas de una manera general una red de la forma como estás viendo en la imagen que he creado. ¿Okay? Digamos que ahí estás tú, que también eres parte de alguien, eres la rama de alguien o estás en la rama de alguien, pero si hablamos de tú, porque al decir tú estoy hablando de cada uno de ustedes, te das cuenta que tú puedes crecer y tienes que entender, cuando Kiyosaki dice, por lo regular llamo franquicia personal, imagínate que tú, donde dice tú, tienes una franquicia de McDonald's, o sea, tú lograste, no voy a entrar ni siquiera en detalles porque esto cuesta millones de dólares, y tienes una franquicia de McDonald's, o tienes una franquicia, no sé, no sé, vamos a hacerle su cherry, su propaganda a alguna marca, de Kentucky, o tienes una franquicia, una tienda de Inca Pharma, ya de la farmacia, no lo sé, tienes una ahí, ¿ok? Una. Entonces, la idea es que tú tengas una red de esas farmacias, red de McDonald's, red de Kentucky, red de lo que sea de negocios. Entonces, obviamente, para tener, digamos, como está en la gráfica, 5 primeras sucursales, ¿no? Las 5, digamos, personas que están ahí alrededor, si fuesen 5 tiendas, eso requiere todo un proceso y un dineral, una cantidad increíble de esfuerzo y de dinero y de riesgo y de muchas cosas. Pero el mercadeo en red, el concepto que tienes que entender es justamente que tú eres como una especie de negocio, tú eres el negocio y ahora tienes 5 negocios, digamos, en la imagen que estoy poniendo, porque puedes tener más. Pero de pronto cuando cada uno de ellos tenga su negocio y cada uno de ellos su negocio, son como sucursales para ti. Sabemos que el negocio de mercadeo en red tiene que ver con personas, y hay muchos temas emocionales, sentimentales, sensibles, porque así somos los seres humanos, pero si tan solo los que nos educamos de manera seria entendemos la parte del concepto de negocio y te das cuenta que, que si yo firmo a alguien mañana, esa persona para mí, mi objetivo es de que sea una sucursal mía. No estoy hablando de que no me importa la persona, ahora van a decir, no, Jorge solamente nos ve como tiendas, ¿no? Ahí está la sensibilidad de algunas personas. No, me refiero a que si lo ves como negocio. Porque si ustedes están hoy en este entrenamiento, salvo los invitados que no son parte de Stream, los han invitado por algo de información de valor agregado y ya de por sí desarrollar un libro le suma a cualquier persona, pero si tú estás en Sri y estás en este entrenamiento, estás porque quieres hacer el negocio, ¿ok? Si tú estás un día, no sé, en uno de esos clubes que han creado algunas personas para hacer deporte, ese espacio no es para aprender qué es QB ni CB, es para correr, sudar, trotar, qué sé yo, para hablar de salud tal vez. Si te vas a un espacio donde van a hablar de cómo hacer batidos con el achir o cómo colocar la crema, no te vas a poner ahí a hablar de QB-CB, no te vas a poner a hablar ahí de volúmenes, de rangos, de estrategias. ¿Por qué? Porque ese espacio no es para eso. Este espacio es para hacer el negocio. Por eso incluso hay que saber cómo invitar y hay que saber también por qué asistir a cada espacio. ¿Cuántas veces hemos visto de eventos, cuando sucedan los eventos, a veces internacionales, y llegan personas, y el evento es una mezcla de cosas emocionales, de cosas, de momentos, digamos, motivacionales, y a veces hay euforia, y hay fiesta y todo lo demás, y mucha gente, en el lenguaje del negocio, se quema. Mucha gente dice, oye, me trajeron a una secta, ¿qué es esto? ¿Qué esto y qué el otro? ¿Por qué? Porque no era el ambiente adecuado para esa persona, digamos, en su primera vez. Porque yo he conocido personas incluso hasta medio negativas, que cuando arrancaron en el negocio,
decían que ellos jamás iban a levantar la mano, ni a pararse, ni a abrazarse, ni saltar, y hacían, déspotamente incluso, y de pronto, meses o unos años después, en eventos, y se los digo porque la gente que me conoce años sabe que yo incluso soy medio parco para esas cosas, y ya no es un tema de postura, es un tema ya de personalidad, y de pronto he visto a esas personas saltando en las mesas, bloqueándose, porque es un proceso, ¿ok? Entonces, espero que la red, de una manera general, más allá de entender el binario, ¿no?, la veas como eso que estás viendo ahí en la imagen. Es la forma, por eso se llama el apalancamiento, ¿no? ¿Y cómo te apalancas en el mercadeo en red? Puedes apalancarte para el tema del tiempo y para el tema del dinero, ¿ok? Visto como negocio. El apalancamiento en tiempo lo tienes ahí. Digamos que ese eres tú, y dentro de la estrategia que nosotros compartimos en nuestro grupo, porque cada quien trabaja de manera distinta, siempre sugerimos que mínimo le des 4 horas a la semana, lo cual realmente es exagerado, ¿eh? Debería darle 5 o 6 horas a la semana a este negocio, pero tenemos un porqué para poner ese mínimo, ¿no? Eso es para que cualquier ser humano pueda hacer este negocio. Entonces, si con ese tiempo logras el mínimo de crecimiento en tu primer mes, que serían 4 personas en tu red, entonces al siguiente mes ya no estás solo en tu sistema, por más que tengas el apoyo, me refiero, en tu propia red. Ahora estás tú, pero también estás con tu red de 4 personas, y si las 4 y tú siguen trabajando 4 horas, ni siquiera haya aumentado el tiempo, ahora tu sistema, ese es el poder del apalancamiento, que para ti sigue siendo 4 horas, equivale a 20. Eso es hacer más con menos. Aquí está el ejemplo clarito. Y al siguiente mes, siendo, digamos, idealistas, porque sabemos que nada va a salir a la perfección, pero quiero que se entienda la mecánica, la idea. Cada persona logra el crecimiento de 4 en su primer mes. Ni siquiera tú has buscado más personas nuevas, ¿eh? Ahora son ellos los que están haciendo el trabajo mínimo. Tú tienes ahí 16 personas nuevas, las de color rojo, etcétera, pero son indirectas, tú me las buscaste, etcétera. De pronto tus 4 horas, que las sigues distribuyendo para trabajar, porque digamos que ese es el tiempo que tienes, equivalen a 84 horas por semana. Una semana tiene 168 horas, o sea, una persona en un empleo trabaja por lo menos 50, 55 horas a la semana. Ojo con eso. ¿Listo? Entonces hay que entender ese concepto de cómo hacer más con menos. Por eso en el tema del tiempo es realmente irrisorio, es a veces los que ya tenemos el concepto, por eso tenemos, cuando presentamos a una persona tenemos que educarla de manera simple y sencilla. Esto se puede dibujar en un papel, cualquier ser humano, mi sobrino de 9 años entiende esto cuando explico yo. Entonces, saber que es la oportunidad de hacer más con menos tiempo, con el poco tiempo que tienes. Y si hablamos del tema de dinero, pues ahí tenemos la estrategia, ¿no? Incluso una estrategia moderada en 6 meses, solamente contando que todo el mundo compra cada mes sus botellas de Amalaki, que es el paquete más económico en sí de consumo, que es, creo que sale $130 incluso con envío a provincia. ¿Okay? Entonces, si tú creces de 4 en 4, el dinero, miren cómo va aumentando. Y este ingreso residual es de un solo bono, ¿ok? Siempre y cuando todas las personas estén consumiendo el producto, ¿no? Pero estamos hablando de cantidades que no tienen que depender de ti, sino del crecimiento exponencial. Tú puedes construir una red de 4, puedes hacerlo. Y si eres recontra tímido, si tienes miedo, si piensas que no conoces a nadie, si no sabes nada de esto, o si tuviste una mala experiencia, ni se te ocurra ponerte a hablar con nadie. Esto es lógica, sentido común. Entrénate primero. ¿No tienes quien te entrene y eres de mi organización? Pues búscame a mí. Pregúntale ahorita cómo encontrarme. Si no me conoces, yo te voy a entrenar. Te voy a entrenar a distancia, así estés en otra ciudad. Y te voy a entrenar en lo básico para que puedas construir tu red de 4. Una vez que aprendas eso, si realmente te lo tomas en serio, ahora te encargas de enseñarle lo que aprendiste a otras personas. Así funciona. Esa es la forma de hacer el negocio. Tú no tienes que hacerlo todo. Ese es un error que ya cometimos antes muchos de nosotros, me incluyo. Los que hacíamos más y hacíamos todo. Al final, eso trae consecuencias. ¿Okay? Y quiero terminar con este ejemplo. El apalancamiento en dinero. Miren, se dice mucho que un 4 estrellas, y yo lo he repetido muchas veces, gana más de $1,000. Cuando le he preguntado a muchas personas, ¿tú me puedes asegurar matemáticamente por qué gana más de $1,000? La mayoría de personas no me puede responder por qué.
Sí, espero que los que me estén escuchando y estén en Sri sí saben esto, pero la mayoría de personas que yo he preguntado no. Entonces, uno tiene que manejar también su negocio. Si hoy tú que me estás escuchando estás en Sri más de un mes y todavía no sabes qué significa CBQB, no sabes ni qué cosa significa ese símbolo de Sri con 4 pepitas ahí, nada, te digo que despiertes y ponte mosca y empieza a leer los documentos o pídele información a la persona que te filmó o asume tu responsabilidad también si te quisieron entrenar y tú estuviste con excusa. Porque es hora que sepas tu negocio. Entonces, ¿por qué yo aseguro que llegar a 4 estrellas te puede dar algo muy, pero muy interesante? Para empezar, ese símbolo que ven ahí es un pin, ¿ok? Un pin que nos regalan cuando llegamos a un rango. Ese es el pin de 4 estrellas, por eso tiene 4 piedras ahí preciosas alrededor. Entonces, ¿cómo logra uno 4 estrellas? Cuando logra cierto volumen que te pide la compañía, porque hay reglas del juego que cumplir. Entonces, como hay 2 tipos de volúmenes, el QB y el CB, que no voy a entrar ahorita a explicar cada uno, te está pidiendo que en tu binario, izquierda-derecha, 2 grupos de personas, etcétera, y para hacer 4 estrellas, en palabras sencillas, de manera simple, tienes que lograr 6.000 puntos de volumen en cada lado, volumen QB. Ese volumen tiene que ver con la cantidad de producto que se está consumiendo. Si habláramos del paquete de 4 botellas, que es el que te dura un mes y es el que se puede consumir mes a mes, y es el que tiene más testimonios, el producto bandera, etcétera, estamos hablando de unas 60 personas. Esto es para proyectarse, ojo, esto no va a pasar de la noche a la mañana. 60 personas por lado, ¿no? Luego tenemos un volumen llamado CD, que es el que se transforma en dinero, pero ese equivale a CDs por el paquete de 4 botellas, ¿no? Si hablamos de 60 personas, pues por 70 salen 4.200 puntos. Y luego vamos al ingreso residual. ¿Qué tipo de bonos sí o sí cobramos con estos volúmenes? O sea, sí o sí, si cada mes se mantiene esto, vamos a cobrar ese ingreso residual. Entonces, cobramos el bono de comisiones de equipo, que sale de tomar uno de los lados de 4.200 puntos de la pierna de pago, que puede ser cualquiera, porque los dos en este ejemplo están igual, y es mínimo 4.200, y le sacamos el 10%, ahí va $420. Luego, a partir de 4 estrellas, la compañía te paga un bono fijo mensual de $600, ¿ok? Y encima tenemos un bono residual llamado equiparación, que va a depender del bono de comisiones, pero yo le he puesto en signos de interrogación porque es un bono que tiene mucho que ver con el tipo de patrocinio y muchas cosas, entonces no tiene un monto súper definido para sacarlo. Puede oscilar porque puede depender que tengas personas directas o súper indirectas en tu red, etcétera. Entonces yo ni siquiera lo he considerado, pero lo menciono porque significa que hay más plata, ¿ok? Así sea $1 más. Pero el asunto es de que mínimo estás generando $1.000 mensuales al mantener un rango de 4 estrellas. Mínimo. $1.000 mensuales, estamos hablando de 3.300. Es un ingreso adicional, no es para que reemplaces con lo que hoy estás viviendo o sobreviviendo, ¿okay? Ya sea de tu empleo, de tu negocio típico, de tus inversiones, no lo sé. Esto es un extra y hay que saber qué hacer con ese dinero. Todo eso se enseña en la parte de educación financiera, por eso es una escuela de negocios, el mercadeo en red. Pero depende también qué información recibes y cómo te están entrenando. Entonces, tienes que entender no solamente las razones y los conceptos y el valor agregado, sino también los números. Y saber por qué el mercadeo en red es una herramienta de apalancamiento para hacer más con menos, en tiempo, en dinero y en varias cosas que tienen de valor agregado. Prefiero ganar el 1% del esfuerzo de 100 personas que solamente el 100% de mi propio esfuerzo. Esa es, digamos, la filosofía de crear una red de mercadeo. ¿Listo? Ir trabajando con pocas personas para llegar a muchas, porque si tú solito te vas a firmar a 300, no vas a poder entrenarlas a la vez a las 300. Esto es un trabajo en equipo inteligente, pero con la palabra bendita llamada crecimiento exponencial. Ladrillo a ladrillo, 4x4, se va multiplicando, crecimiento exponencial. Bueno, sabemos que tenemos estos libros, siempre para recomendarlos. Si es que hay invitados en la sala, pueden pedir a la persona que los invitó el documental, que lo tenemos en un link privado, el de la mano derecha, que dice RISE, que es un documental financiero de mercadeo en red, y también el audio, el primer audio que siempre recomendamos para las personas, esta mano izquierda,
que es un audio que se llama Construyendo su red de mercadeo, de Jim Rohn, que es una leyenda de mercadeo en red. Entonces, comiencen con esas dos informaciones y bueno, eh, continúen leyendo estos libros, los que los están leyendo, saquen sus resúmenes. Ya hemos desarrollado en estos jueves 2 de estos libros, pronto desarrollaremos uno también, y espero que sigan autoeducándose, que es la base de todo, ¿no? Nuestro trabajo como marqueteros es romper las falsas creencias de la gente. Nunca se olviden, nosotros somos marqueteros. Entonces, network marketing, somos marqueteros en red. Entonces, nuestro trabajo es romper las falsas creencias, ya sea del mercadeo en red o de SRI, en este caso lo que estamos desarrollando SRI, de la gente. Y para eso la tenemos que hacer con fundamento, con explicación, con base, con testimonio, etc. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta ahí esta noche. Espero que les haya servido la información, utilicen lo que sientan que les ha servido, aprovechen esos resúmenes de los libros y nos estamos viendo la próxima semana para un nuevo tema y a seguir entrenando y a poner acción y a completar con sus invitados. Que tengan muy buenas noches.